Les voy a presentar un trabajito preliminar que estamos haciendo con Ana, que se llama Las aves en el patrimonio biocultural de los crianceros rurales de la meseta central de Chubut, o centro norte de Patagonia. Ha sido postulado que dentro de la mente del productor rural existe un detallado catálogo de conocimientos, ¿sí?, acerca de la fauna, la flora, el suelo, el clima, etc., de las relaciones que se establecen entre estos elementos, de los procesos o dinámicas y de su potencial utilitario. Cuando hablamos de conocimiento referido a los animales, hacemos referencia a lo que denominamos conocimiento zoológico tradicional. El conocimiento zoológico tradicional ha sido definido como un conjunto de saberes, significados y usos de los animales por parte de las sociedades indígenas o sociedades tradicionales. Sabemos que el uso de animales silvestres ha contribuido históricamente al sustento y la supervivencia de numerosas poblaciones humanas en todo el mundo. Pero bueno, la importancia que un determinado animal tiene para cierto grupo social va a depender de cómo éste se representa y cómo se concibe dentro de cada grupo social. Es decir, que su simbolismo o su valor se va a vincular ¿con qué? Con las percepciones, con los conocimientos y los significados que pueda tener cada individuo o el total del colectivo referido a esa especie animal en particular, ¿no? Particularmente en Patagonia, la relación humano-fauna podemos decir que se inicia desde tiempos remotos. Tenemos el registro, tanto el registro arqueológico como el registro histórico dan cuenta de esto. Por ejemplo, Cordero es un investigador que recopiló la información sobre ciertos sitios arqueológicos. Él describe numerosas especies de animales que son importantes para la subsistencia de las poblaciones que habitaron la Patagonia durante el Holoceno tardío y hace hincapié en el valor del guanaco y del choique como sustentos importantes en la dieta de estas poblaciones que habitaron el pasado. Y en cuanto al registro histórico, otro investigador, Prates, recopila toda la información que fueron documentando ciertos cronistas, naturalistas y viajeros que visitaron la Patagonia entre el siglo XVI y siglo XIX, que fueron documentando un poco la relación esta entre el humano y los animales, describiendo las partes que eran utilizadas de los animales y los subproductos que se obtenían. Y bueno, también concluye que eran diversas las especies animales que se utilizaban y también pertenecientes a distintas clases zoológicas, ¿no? Dentro del grupo de moluscos, las aves, mamíferos, peces. Y bueno, nuestro trabajo se trata de las aves, entonces nos interesa más hacer hincapié en el uso de las aves por parte de las poblaciones humanas y no solo en su valor material, como sí describen estos artículos, sino también en el valor simbólico que tienen las aves para los pueblos patagónicos, que sabemos que es realmente muy significativo acá en Patagonia, ¿no? Por ejemplo, se han descrito vínculos con las aves que son propios del animismo, ¿sí?, en donde las aves son vistas como poseedoras de ciertos poderes, ¿sí? Hay vínculos con las aves que tienen que ver con un rol de protector, con un rol de parentesco, auxiliador. Y bueno, estos poderes, o como antes nombró Lorenzo, que aprovecho a pedirles que por favor me interrumpan y si quieren enriquecer la charla, bienvenidos. Ciertos nehuenes que para los mapuches representan las aves, estos poderes pueden ser transferidos a los humanos. Por ejemplo, para el pueblo mapuche, las aves representan a los ancestros y bueno, se consideran que vienen a dar mensajes a los parientes vivos, así que son animales sagrados. Con respecto a la relación animista que les comentaba, se valoran ciertas características de las aves, como por ejemplo la majestuosidad del cóndor o la agilidad del aguilucho, y son estas cualidades admiradas por las poblaciones, son utilizadas como metáforas para ejemplificar la moralidad y la actitud de las personas.
Dentro del grupo de las aves, el choique constituye uno de los tótems de representación más significativos. Y bueno, como algunos de aquí pueden saber que tiene es un símbolo, representa un símbolo de alto valor en el ritual más importante que tiene el pueblo mapuche, que es el Guiliatún. Así que bueno, destacar el choique, ¿no?, dentro de las aves. Bueno, entonces podemos decir que el patrimonio biocultural etno-ornitológico se va construyendo en el tiempo como parte de una herencia biológica, en este caso relacionada a las aves, pero también a los distintos elementos del entorno natural, al paisaje, por ejemplo, junto con la herencia cultural en su aspecto tangible o material y en su aspecto intangible. Y con respecto a su aspecto intangible, se considera la mayor representación simbólica de la identidad de los pueblos y está constituido por un conjunto de saberes, sentimientos, emociones, valores, prácticas que se van transmitiendo de generación en generación, y creemos entonces que también es muy importante rescatar o recalcar el aspecto intangible para valorizarlo y en beneficio de la continuidad del patrimonio biocultural de la región. Bueno, nosotros trabajamos con crianceros rurales que tienen pequeñas majadas de ovinos o caprinos que practican una economía de subsistencia donde para ellos es muy importante el rol de la familia. Para el autoabastecimiento se busca el autoabastecimiento más bien antes que la búsqueda de máximos productivos. Y bueno, el conocimiento zoológico tradicional, como se los definía anteriormente, como parte de un conocimiento tradicional, juega un rol que es muy importante como el sustento del modo de vida criancero. Acá les puse un par de fotos para que representan ciertas características importantes de resaltar para lo que es la vida rural, como por ejemplo la cocina a leña, el mate, como nos contaban hoy en la mañana, las tortas fritas, los tejidos, el uso de plantas, bueno, los asados al aire libre, los fogones, la caza de animales silvestres, el charqui, bueno, distintos, el uso de plantas para hacer cercos, que también hoy se habló de eso. Como objetivo general de nuestro trabajo, nos propusimos comprender la importancia de las aves en la vida del criancero rural, de acuerdo al significado de sus usos, tanto materiales como simbólicos. Para ello se indagaron cuáles son las especies útiles y las diferentes aplicaciones y sentidos que poseen en la vida cotidiana del criancero rural. También nos propusimos estudiar cuáles son las especies de aves que proveen gran cantidad de soluciones para el criancero rural en su quehacer cotidiano. Nos planteamos como hipótesis general que el patrimonio biocultural referido a las aves está condensado en multiplicidad de usos, de valores y de significados como producto de un continuo ajuste a las transformaciones que se dieron en la región a nivel ecológico y sociocultural. Bueno, acá les presento el sitio de estudio. Fíjense, este es el mapa de Chubut. El Escorial se encuentra señalado por un puntito rojo en el medio. Para que se den una idea, se encuentra al norte de lo que es la ruta número 25 que conecta la costa con la cordillera. Acá tenemos un mapa de mayor detalle de la zona. El Escorial está representado por un puntito azul a la izquierda y tenemos tres regiones: el Escorial en azul, la región de Sierra Rosada en verde y la región de Sierra Ventana. Fíjense que el mapa se ve muy bien la zona de lo que es la meseta y cómo los establecimientos, cada puntito es un establecimiento, representa un establecimiento visitado, y cada puntito, fíjense que se encuentran cerca de las mesetas. No sé si se puede visibilizar eso desde allá atrás, pero que es los lugares más altos donde está el agua natural, ¿no? También fíjense las distancias que hay entre los establecimientos, ¿sí? Por ejemplo, para llegar desde el Escorial hacia el establecimiento más cercano hay 1 hora y media aproximadamente. Y los caminos a veces con el clima se inhabilitan, así que bueno,
están bastante distanciados entre sí los pobladores que habitan esta zona. Bueno, el clima es frío seco, con precipitaciones menores a 200 milímetros anuales. La flora presenta especies típicas de las estepas arbustivas patagónicas, especies de género Prosopis, Chuquiraga, me voy a referir más a los animales, y en especial a las aves, que por ahí los representantes más conspicuos, por decirlo, son el choique, el pecho blanco o ñanco, el pecho colorado o loica, la martineta, la torcaza, butardas, el nuco, los cisnes. Bueno, ahora los vamos a ir viendo en imágenes. En cuanto a la metodología, fueron visitas reiteradas a los establecimientos durante 4 campañas. Se intentó visitar a todos los pobladores de la zona. Se realizaron entrevistas abiertas y en profundidad, caminatas a campo, observación participante. Logramos visitar 20 establecimientos y ahí estuvimos compartiendo con las familias. Las edades variaron entre 45 y 77 años de edad de los visitados y fueron el 75% hombres y el 25% mujeres. Con respecto a los resultados que encontramos, pudimos registrar 16 especies de importancia etno-ornitozoológica. Acá las tenemos en una lista en este gráfico sobre el eje X, el eje Y a la izquierda, y sobre el eje X se representa el número de registros de alguna utilidad de cada ave. Estas 16 especies, agrupadas en 12 órdenes ornitozoológicos, se utilizan, por lo menos lo que nosotros registramos, para 42 usos distintos que nosotros agrupamos en 5 categorías: alimento, medicina, elementos domésticos, anunciadoras o agüeros y adornos. Ahora vamos a volver más adelante sobre este gráfico. Pero para ir contándoles un poquito, encontramos que el avestruz, digo avestruz porque así se denomina en la zona de estudio, pero también recibe el nombre de choique, que la especie se llama Rea pennata, se utiliza para elaborar tabaqueras, y eso es muy típico de la zona, utilizando el cuero del cuello, del cogote, como se dice. Pero también se usan sus plumas para hacer plumeros, se utilizan sus tendones para atar estos plumeros. Y lo interesante también es que estos usos se describieron para otras comunidades alejadas. Sí. No quería hacer una parte ahí, porque una vez una niña ahí la niña hermana, una viejita, una papá ahí cerca de Esquiel, ¿qué lago hay ahí por ahí? Por donde pasa el arroyo escondido. El arroyo perdido, perdón. El arroyo perdido. Lagos por acá. Nos convidó el buche de avestruz, la miel, que es bueno para el empacho de los niños. Y es una práctica de toda la gente donde existe el choique. Es algo muy bueno para curar el empacho. Es muy bueno. Eso en la zona de la cordillera. Lago Rosario. Lago Rosario. No entendía dónde. Mira. Ahora sí, justamente vamos a hablar sobre eso. Vamos a hacer mención de eso, que además es un uso bastante común y en cualquier casa está el buche del avestruz. Y a lo que hablábamos antes, ¿no? Como usted le dice choique, la gente que yo visité le dice avestruz, pero es lo mismo, es el mismo animal. Lo que les quería contar, como él cuenta en Lago Rosario, que estamos cerca, pero fíjense que en comunidades de La Puna o las comunidades Toba del oeste de Formosa también hacen uso de una especie emparentada, lo que es Rea pennata, que es el suri, Rea americana, que es muy similar, y sin embargo son comunidades bastante alejadas, ¿no?, de acá. Como anunciadoras encontramos 11 especies que tienen importancia en este sentido, que señalan cambios de estación o por ahí dan mensajes relacionados a eventos climáticos.
como por ejemplo los cisnes de cuello negro o los flamencos, ¿sí? Que cuando se los ve volando hacia el norte anuncian frío. Bueno, la bandurria, que cuando se la ve volando hacia el sur anuncia que ya viene el tiempo bueno. Las abutardas o cauquenes, que cuando se las ve volando hacia el norte anuncian nieve, pero cuando ya pasan para el sur viene el tiempo bueno. Fíjense que dan una idea, bueno, de cambios de estación, ¿no? Después el avestruz, cuando se lo ve en el campo, que tiene muchas crías, charitos, le dicen, ya está como anunciando, diciendo de alguna manera que el año viene bueno, que va a haber forraje, bueno en el sentido productivo, que va a influir bien para los animales, ¿no? Y, por ejemplo, el chingolo, que cuando canta de noche anuncia el viento. Y después también anunciadores de acontecimientos, ¿no? El pecho blanco o ñanco, también como es conocido, pero en la zona le dicen pecho blanco, es un ave para el camino. Porque si te da el pecho blanco es porque vas bien. Si te da la espalda, algo malo puede pasar, así que hay que dar la vuelta, ¿no? Lorenzo siente con la cabeza. ¿Sí? Sí, sí. Es el pecho blanco el que da esta señal, ¿no? Es un ave, para los mapuches yo leí que es un ave amiga, porque está ahí como anunciando, dando buenos consejos para el camino. Claro, y tiene que ver con la medicina, porque el ñancolahue dicen que es el mismo aguilucho, ñanco, le acercó una papaya a una persona mayor esa planta, porque cura 7 enfermedades. O sea, esa que ustedes le dicen a la legión, bueno, cura con 8 cosas, es bueno también para dormir bien a la noche, pero también hace bien al corazón, o sea, es muy potente. 7 males. Sí. O más capaz también. Sí. Bueno, también vamos a hablar de eso, ahí pongo justo una fotito de esa planta. Bueno, otra, el nuco, que bueno, hoy Sole lo mostró. En la zona de estudio le dicen nuco, o sea, por allá más, por este lado de la cordillera. Este sí es para el mal agüero, ¿no? Porque cuando aparece en la casa, de noche, obviamente ellos salen de noche, anuncia que algo malo va a pasar, por ahí una muerte o una mala noticia. Y bueno, fíjense la descripción, ¿no? Tiene la cabeza como la de un gato, las orejas como un gato, es bataracita, marroncita, te impresiona cuando lo ves porque es feo, ¿no? Esto también lo que Sole un poco nos contaba hoy, ¿no? De dónde viene la impresión que da o cómo se es descrito por los pobladores. Bueno, los loros anuncian visita cuando se acercan gritando a la casa, ¿sí? Nos ha pasado de llegar al Escorial y que una señora nos ha dicho, ya sabía que iban a venir. Y ahí andaban las cotorras. Bueno, el tero también, en este sentido, cuando grita que viene a la casa, novedad. Ahí, seguida. Y bueno, la calandria es la compañía para por ahí el poblador, el criancero rural que tiene que irse a camperear, como se dice, ¿no? Que por ahí arreglar un alambrado, y eso lleva días de campamento en el campo y ahí anda la calandria atrás del poblador, ¿no? Bueno, las aves como alimento, sí, la carne, la recolección de huevos utilizando aves de cría es súper común. Se tienen pavos, gallinas, pero bueno, yo quería hacer mención a la gallina araucana o mapuche, que no es que esté en la zona de estudio, no la vi en ninguno de los establecimientos visitados, pero sí recalcar que es la gallina que el pueblo mapuche ha logrado domesticar, que es nuestra, porque bueno, habita esta zona mucho antes de que llegara la gallina europea, y es famosa por sus huevos azules. Y yo sé que ahora hay programas que están intentando, bueno, volver a que todos los pobladores vuelvan a tener esta gallina porque es mucho más nutritiva y aparte está mejor adaptada a las condiciones climáticas, porque imagínense que existió acá, ¿no? Mucho antes se adaptó a esta zona, se domesticó acá. Pero bueno, las aves silvestres también representan una fuente de alimento, tanto para carne como recolección de huevos, y acá
muestro un poco en las imágenes, el cauquén, la martineta, la torcaza. Cuentan que ya un poco desde la niñez es un poco un juego, empezar a buscar los huevos, a empezar a saber a cocinarlos al rescoldo, bueno, prepararlas, la ave, las distintas aves. Justo nos pasó de llegar a uno de los establecimientos ganaderos y ahí tenían a un avestruz que le habían sacado de la picana, que es es uno de los platos predilectos de la zona, conjunto con el piche, ¿no? Y ahí está colgada en la fiambrera, no sé si se llega a ver. Bueno, los huevos son también una fuente importante de alimento. Y bueno, ya yendo a la medicina, como nos contaba acá Lorenzo, trabajos previos en la zona dan cuenta de la importancia de la medicina rural, de la medicina casera, como se dice, los remedios caseros, elaborados a partir de plantas. Y bueno, en este trabajo queremos destacar el rol de los animales como parte de esta medicina casera y en particular las plantas, ¿no? De las aves, perdón. Nosotros pudimos describir 3 especies de aves de importancia medicinal para la zona, donde se utilizan distintas partes, como por ejemplo las garras, la carne, los tendones, el buche, la grasa, los huevos, para curar diferentes dolencias que se sufren ahí en el campo, como pueden ser el empacho, como contaba Lorenzo, los calambres, las quemaduras, bueno, dolores de garganta, resfríos, ¿no? La fiebre. Y bueno, fíjense que la grasa y los huevos son los que tienen la columna más larga, o sea que quiere decir que son los que son útiles para curar más diferentes dolencias, ¿no? Con respecto a las grasas y los huevos de la gallina, son muy comunes en todo lo que es la medicina rural de toda Argentina, ¿no? No solo de esta zona. Y la grasa, por ejemplo, se utiliza para curar dolores de garganta, quemaduras, frotándola en las zonas afectadas. Y los huevos se hace un batido con la clara que sirve para, por ejemplo, curar la fiebre, aplicándola en la zona de la frente, incluido se puede mezclar con yuyos como el apio en este caso. Se utiliza para la caída del pelo, la cáscara para consumir calcio. Y bueno, el empacho, como hablamos hace un ratito, que como en este gráfico yo les muestro las distintas dolencias, las distintas enfermedades y fíjense que el empacho es la que tiene la columna más alta, ¿no? Lo que significa que tiene mayor diversidad de soluciones desde los animales, ¿sí? El empacho. Ha sido postulado ya por trabajos previos que encontraron que sí, que hay más usos de plantas para curar el empacho porque aparentemente es una dolencia muy común en la zona. Quizás relacionada a la carne, al alimento, claro. ¿Sí? Bueno, y el avestruz, como contaba Lorenzo, acá le ponía una foto de lo que él dice, ¿no? Se quita el buche, se le saca lo que en la zona de estudio se denomina pecina, pero bueno, la he leído como también pectina, que en otros trabajos. Se seca en la cocina a leña, se almacena en frascos y a la hora de utilizarse, cuando uno se siente empachado, se muele y se la puede mezclar inclusive con paico o no, o con otros yuyos también. Y este uso, fíjense que fue registrado por estos cronistas que viajaban en la Patagonia, que visitaron la Patagonia entre el siglo XVI y XIX. O sea que fíjense que viene de antaño, ¿no? Es una parte de esto que hablamos, de esta herencia biocultural. Y también resaltar que en otras comunidades alejadas, como en San Juan o La Puna, también utilizan el buche de avestruz, pero bueno, del suri, del otro pariente, ¿no? Así que bueno, es un uso muy difundido. Y bueno, la explicación que nos cuentan la gente de campo es que debe ser que el animal, como come de todo y todo lo digiere, entonces bueno, fíjense que sería la cualidad admirada del choique que se logra transferir quizás a través de esta infusión.
También está el caso de empacharse después de comer, por ejemplo, una picana de avestruz y sentirse empachado, entonces agarrar un poco de carne de ese mismo animal, esto también se hace con otros animales, y bueno, que ponerlo a tostar en la cocina a leña y cocinarlo en infusión, tomarlo, y eso también cura el empacho, ¿sí? Se dice que el propio animal te cura. Bueno, los tendones del avestruz se usa para curar los calambres, ¿sí? Y dice, debe ser porque el avestruz no se acalambra ni aunque haga mucho frío. De vuelta, resaltar la característica del animal, ¿no? Fíjense que en todos estos tratamientos que les cuento, denota un aspecto mágico simbólico, como le llamamos, ¿sí? Que se proyecta en ¿qué? En los significados que poseen las aves para los crianceros rurales. Se podría pensar que todos comparten la misma materialidad, o sea, son pares, están hechos de lo mismo, como veníamos hablando esta mañana, y por ende está esta posibilidad de relacionarse y transferir estas cualidades, ¿no? Un ejemplo de esto también es el uso de las garras del águila mora para mejorar las habilidades como jinete. Esto, sin lugar a duda, está relacionado a la fortaleza que tiene de sus garras a la hora de apresar, bueno, las presas, ¿no? Este uso del águila mora también evidencia este uso metafórico que le decimos, relacionado a las cualidades que se admiran del animal. A través de una infusión de las garras. 5 minutos. Bueno, entonces, fíjense que esto implica una visión de la naturaleza donde el animal, los seres humanos, las plantas y todo el entorno está totalmente entreverado de formas muy complejas, ¿no? Y acá pongo el ejemplo que nos contó Lorenzo hace un rato del ñanculahuén, que es una planta de las más valoradas y apreciadas en la zona por la cantidad de curaciones que provee. Y bueno, él nos acaba de contar mejor que él nadie de dónde proviene su nombre y sus usos, ¿no? Buscando de alguna manera llegar a los poderes del aguilucho a través de la utilización de esta planta. Fíjense que ñancu es aguilucho, el buen remedio, el remedio del aguilucho. Bueno, es destacable la variedad de significados de las aves y es evidente la conexión que tienen con la importancia simbólica de las aves para los pueblos originarios. ¿Sí? Yo puse un par de ejemplos, pero los voy a pasar muy rápido y aparte no es lo que... son ejemplos nada más, pero la importancia del símbolo del avestruz, como decíamos antes, en el Guiliatún, que es la ceremonia mapuche más importante, donde los hombres imitan los movimientos del choique, los movimientos del animal. Quería hacer una cosa, Sí. porque también es como decía vos también anteriormente, la cualidad. Por ejemplo, lo que le da el choique macho es que cuando la hembra sale a comer, se queda con los chayitos o también empolla los huevos. Entonces esa dualidad, ¿no? O la complementariedad. La complementariedad. Y eso también y tiene que ver con lo que vos decís, tótem, para nosotros decimos el cupán, que sería el linaje. Entonces, por eso siempre bailan 5 hombres que son de la misma familia, o sea, del mismo linaje, sean Epulef, sean Ancatruz, sean Curuhuinca, entonces, pero siempre son 5 de una sola familia. De una sola familia. Sí. Claro, haciendo alusión al rol patriarcal, digamos, del macho del avestruz, ¿no? Como protector de los huevos. A veces los números impares son como números de fuerza, por eso siempre se estila, por ejemplo, la forma de hacer las oraciones mapuche siempre son 4, mujer vieja, hombre viejo, mujer joven, hombre joven, pero para bailar el choique son 5 porque es como un elemento que es impar, pero a la vez es como para enfrentar problemas. Y lo del choique es esa representación de la unidad, porque como que la familia es la que conforma las comunidades.
pero también cada familia a su vez tiene su propio origen, Claro. su cupán. Como siempre se pone el ejemplo Oscar Fukuyama. En un lugar Oscar Fukuyama, Acá. entonces ahí estaría Sí, acá puse algunos ejemplos quizás de lo que decís. Por ejemplo, Colicheu. Cheu, que viene de Cheuque Ñandú, sería un apellido, un linaje que hace alusión a un ancestro mítico del Ñandú. Purá puede ser sería el cupán, y también hay otra palabra que se dice cuña, que es el origen. Entonces después se le va agregando si esa piedra es azul, si esa piedra es una piedra pie, si cómo está ahí. Bueno. Pero siempre en la base o en la partícula es la característica, digamos. O sea, si es una piedra, siempre queda la raíz de la piedra acompañada de otra característica de la nueva generación. Pero ese es el cupán, el origen familiar. El origen familiar, ahí va. Y bueno, y en ese origen están las aves, ¿no? Sí, están todos los elementos naturales. Junto con otros elementos naturales. Las piedras, sí. La cordillera, las distintas clases de agua, las distintas clases de agua. Por eso ahí había un remedio que se dice colur mamud, sería como madera roja. Anteriormente parece que mencionaba. O sea, todo está relacionado a los nehuenes, a las fuerzas naturales. Y la importancia que decías antes de mantener ese equilibrio entre los distintos nehuenes. Como decía la otra compañera acá que estudió las cuevas, no, la cultura sea mapuche, tehuelche en esta Patagonia es milenaria. Y por eso también la pintura rupestre también tiene que ver con lo que se ve arriba. O sea, por ejemplo, la misma Tandil, todo eso lo que es Tandil, lo que es ahora en el que mal conocido como vaca muerta, que en realidad es añelo, ¿cómo se llama? Camahuida. Eran lugares como observatorios astronómicos que están en la altura, como Sumucurá, y en esos lugares así que son altos, eran como observatorios astronómicos, entonces ahí se dibujaba lo que llaman mucho la chacana, la Cruz del Sur, y que para el pueblo mapuche igual se dibujaba en forma de dibujo para orientarse, porque como no había mapa ni GPS, entonces, y la circulación era así de mar a mar, entonces cuando llegaban a esos lugares, ¿cómo se llama? Postas, ¿no? Se volvían a hacer ceremonias y se continuaba el viaje, entonces también se fijaban en los mapas que estaban ahí en forma de, como lo más lo conoce usted, la chacana o el ñimín que decimos nosotros, el dibujo que siempre está en los telares, esa sería una forma de orientación. También relación a orientación. Y donde la gente sabía que hacia dónde estaba el pueblo, que era acá el este, o el Gulo, el oeste, donde estaba ahora Chile, el Huilli, que es el sur. O sea, todo eso está, como dicen, relacionado en todos estos lugares donde se encuentra pintura rupestre, porque pasó gente y eran como lugares para después seguir viaje. Porque igual esta cuestión de que tanto el pueblo mapuche, tehuelche se asentaban en un solo territorio no era así, porque es como que circulaban más como una forma también de aprovechar mejor todos los espacios ecológicos. Entonces no, ¿cómo se dice? Impactar altamente un lugar, sino circular. Se sabía que había lugares que siempre eran de algunas familias y se respetaban, y bueno, pero se iban de viaje y después volvían. O sea, otra lógica del uso del espacio y de esta relación respetuosa en todos los entornos, ¿no? Tal cual. Bueno, acá Ana, gracias por tu aporte de la charla. Acá Ana me dice que ya no hay más tiempo, así que para cerrar, simplemente decirles que el avestruz encontramos que es el que proporciona mayor cantidad de soluciones para los crianceros rurales, que esto es compartido también con, de nuevo, lo que nos contaban los cronistas de las poblaciones de antes y, bueno, en otras comunidades de la Argentina. Así que, bueno, lo dejamos acá. ¿Sí?
Como conclusión, que este trabajo intenta, bueno, evidenciar un poco la riqueza cultural asociada a las aves que hay en la meseta patagónica. Listo, lo dejamos acá.